tardes, Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos visitan por medio de YouTube. Estamos ubicados en el 565 de la Dyer Avenue en Cranston, Rhode Island. Nuestro ministerio es el Ministerio Fundamento. Estamos ubicados acá, si en caso usted quiera visitarnos, si usted quiere inscribirse en YouTube, si usted quiere oír nuestras prédicas, también puede hacerlo con mucho gusto. Estamos para servirle. Y después de este cordial saludo, pasamos a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de estar en este lugar, en esta plataforma, para llegar por medio de los medios a todos aquellos oyentes que nos escuchan, tanto hermanos como gente que todavía no conoce de ti, Señor, gente que está ansiosa de conocer de ti, con un corazón dispuesto, a todos aquellos, Señor, que están necesitados, obra conforme a su necesidad, Señor. Te bendecimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que seas tú el que hables en esta tarde, Señor. Habla por medio de mis labios y que esta palabra sea sembrada en una buena tierra, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar nuestro mensaje de esta tarde y vamos a hablar un poquito acerca de Ocasías. Ocasías era hijo de Jorán. Vamos a ver en la palabra, en Crónicas, segunda de Crónicas 22, 1 y 3. Y la palabra de Dios dice de esta manera: entonces los habitantes de Jerusalén proclamaron rey después de él a su hijo Ocasías, pues los salteadores habían matado a espada a todos los hijos mayores, porque habían venido árabes y habían devastado el campamento de Israel. Por esto Ocasías, hijo de Jorán, rey de Judá, asumió el reinado. Ocasías tenía 22 años cuando se estableció en el reino y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omir. Cuando leemos esta porción de la palabra, cuando dice, entonces los habitantes de Jerusalén proclamaron rey después de él. Cuando dice después de él, se está refiriendo a Jorán su padre. Jorán su padre también estuvo por un tiempo como rey. Jorán significa Jehová es alto. Jorán era el padre de Ocasías, y su madre era Atalía. Como podemos ver, que era el hijo menor de Jorán y de Atalía. Jorán era hijo de Josafat, de la tribu de Judá. Atalía era hija de Jezabel. Eso indica de que Jorán y Atalía eran un yugo desigual. Jorán dice de la palabra que reinó por 8 años. Pero cuando su padre murió, que él tomó el reinado, él en ese reinado que estuvo 8 años, antes de reinar esos 8 años, él se convirtió en rey porque su padre murió. Y para asegurar su posición, mató a sus 6 hermanos. Eso lo podemos ver en segunda de Crónicas 21:4. Y la palabra dice de esta forma: después de Jorán se afirmó después de que Jorán se afirmó en el reino de su padre, se hizo fuerte y mató en batalla a todos sus hermanos. También mató a algunos de los sacerdotes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando se estableció en el reino y reinó por 8 años en Jerusalén. Como ustedes se dan cuenta,
la estafeta pasaba del padre al hijo mayor y del hijo mayor a la siguiente generación. En este reinado, su padre Josafat murió y le tocó a él tomar el reinado. Pero para él estar seguro y establecerse, quería él quitar, por decirlo así, a sus hermanos, porque tenía temor y les servía como de estorbo para poder él reinar. Porque a veces el temor, que nos aterroriza el temor, y en este caso el temor de él era perder su reinado, o que otro viniera a ocupar su lugar, en este caso sus hermanos. A él no le importó matar a sus hermanos, y si usted ve, eran 6 hermanos, que es número de hombre, pero por tal de obtener un lugar alto, lo hizo. Y así como vemos ahora, hoy en día también, a veces las personas, por tal de obtener una posición, un lugar estable, no le importa pasar sobre quien tengan que pasar, o hacer lo que tengan que hacer. Pero eso no viene así nada más, sino cuando las personas son utilizadas por el enemigo. El enemigo usa las mentes y pone eso en el corazón del hombre para poder ejercer ese liderazgo, y el orgullo o el temor se apoderan de la persona. Y en este caso, él actuó de esa forma, pero no solamente porque él quiso, sino también porque a veces el enemigo utiliza a veces al vecino, al hermano, o al primo, a la esposa, o al esposo, para poder ejercer en ellos un dominio. Si usted se da cuenta, dice que Jorán mató a sus 6 hermanos para quedarse en el poder. Pero, si usted ve quién era su esposa, era Atalía. Si Atalía era la esposa de Jorán y era un yugo desigual, y Atalía siendo hija de Jezabel, que sabemos y conocemos por medio de la palabra quién era Jezabel, era un espíritu bien fuerte, era un espíritu dominante, era un espíritu que gobernaba a Jorán. Y ella lo inducía a hacer cosas que él no quería hacer. Impiamente lo aconsejaba para mal. De esa forma, Jorán fue influenciado por su esposa Atalía. Y si nosotros estudiamos y vemos la escritura, su padre, Josafat, antes de darle el reinado a él, antes de morir, Josafat murió de una enfermedad muy grave. Josafat tenía una enfermedad que murió delicadamente, y cuando vemos la escritura, vemos que Jorán tenía esa misma enfermedad. Eso quiere decir que Jorán tenía una enfermedad genética, porque Josafat, su padre, murió de una enfermedad en el intestino. Y si nosotros leemos la palabra y vemos los dos personajes, tanto el padre como el hijo, murieron por la misma enfermedad. Eso lo podemos ver también. Veamos Segunda de Crónicas 21:4. Para que usted pueda afirmar lo que yo le estoy diciendo, que no le estoy hablando solamente, sino que lo vamos a ir viendo bíblicamente. En Segunda Crónicas 21:4 dice que después de que Jorán se afirmó en el reino de su padre, se hizo fuerte y mató en batalla a todos sus hermanos. También mató a algunos de los ancianos de Israel. Jorán tenía 32 años cuando se estableció el reino y reinó por 8 años. Pero ¿qué pasó aquí? Se condujo por caminos de los reyes de Israel, tal como lo había hecho la casa de Acab, pues la hermana de Acab era su esposa e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
Si nosotros hacemos las cosas malas ante los ojos de Jehová, sabemos que tarde o temprano hay recompensa. Máximamente cuando el corazón del hombre no se arrepiente. Pero si nosotros como seres humanos sabemos y reconocemos que hemos pecado delante del Dios Altísimo, y nos humillamos, y nos arrepentimos, y nos apartamos del mal, y seguimos el camino del bien, Dios tiene misericordia porque Dios es un Dios misericordioso. Pero cuando el hombre hace el mal, y sigue en sus caminos del mal, y no tiene temor de Dios, y no se aparta de sus malos caminos, hay una consecuencia. Esto le pasó a este rey. No fue matado a espada, pero murió con una enfermedad grave, que era una enfermedad genética por medio de su padre. En 2 de Crónicas 22:5 dice de esta manera: porque siguió sus consejos y fue con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer la guerra contra Hazael, rey de Aram, y Rabán y Galat. Los arameos le hicieron a Jorán. Ellos andaban en guerra, no tenían temor de Dios, y aparte de eso, Jorán era una persona que era llevado o influenciado por su esposa. Pero aquí no queda la historia, porque lo que yo estoy hablando hoy es parte de una historia escrita en la palabra que pasó antes, pero que se puede deducir a que hoy en estos tiempos también se dan. Tal vez hoy no hay reyes como habían antes, aunque sí los hay, pero antes era diferente. Pero sí tenemos gobernantes. Hay gobernantes que tienen temor de Dios, pero hay gobernantes que posiblemente no tengan temor de Dios y siguen sus instintos o siguen consejos, a veces no sanos, no agradables, y después recibe una recompensa. En 2 de Crónicas, donde leímos el 21:4 al 8, pero ahora vamos a leer el 17. Dice: y subirán contra Judá, y la herirán a espada, y se llevarán todo el botín que haya en la casa del rey, y también a sus hijos y a su esposa, y no le dejaron otro hijo varón más que Ocasía, su hijo menor. Ahí es el punto donde yo quiero llegar, porque les he hablado acerca de Jorán, porque Jorán era el padre de Ocasía. Les he hablado acerca de Atalía, porque era la madre de Ocasía. Les he hablado de Jorán, cómo él obtuvo su reinado, cómo mató a sus hermanos para poder ser fuerte en su reinado y quedarse solamente él y sentirse seguro, pero que era influenciado por su esposa, Atalía. Pero asimismo, Ocasías también era influenciado por su madre. Era el hijo menor, fue el único que quedó. Y este muchacho, jovencito, comenzó a gobernar, tomó el reinado de su padre al morir su padre, pero lastimosamente también fue gobernado por Atalía, fue influenciado por su madre, fue aconsejado por su madre, porque el enemigo conoce y sabe por dónde venía esta situación. Porque recuerde de que Jorán viene de la tribu de Judá. Y cuando hablamos de la tribu de Judá, de esa tribu iba a venir el Mesías, nuestro Jesucristo. Iba a nacer de una mujer que venía de esa misma línea. Entonces, todo tiene su tiempo y su lugar. Ahora vamos a ver 2 de Crónicas 22:5. Dice: porque siguió sus consejos y fue con
Joram, hijo de Acab. ¿Quién siguió sus consejos? Ocasías. Ocasías, en el versículo 22 y versículo 2, dice: Ocasías tenía 22 años cuando se estableció en el reino, y él reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. También se condujo en los malos caminos de la casa de Acab, pues era hijo de la hermana de Acab. Y cometió también muchos pecados, e hizo lo malo delante de Jehová, como había hecho en la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para su destrucción. Para su destrucción. O sea que Ocasías tenía esa influencia que tenía también su padre. Y fue él expuesto a que ellos lo manipularan, por decirlo así, que lo gobernaran. Y esos consejos lo llevaron a su destrucción. Y el 5 dice, porque siguió sus consejos y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer la guerra contra Hazael, rey de Aram, Aramot de Galat. Los arameos hicieron a Joram y regresó a Jezreel para ser curado de las heridas que le ocasionaron en Ramot. Y dice el 7: y la destrucción de Ocasías vino de la presencia de Jehová por haber venido ante Joram, pues cuando llegó salió junto con Joram contra Jehú, hijo de Isaías, que había sido ungido ante Jehová para destruir la casa de Acab. Entonces, cuando Jehú ejecutó juicio contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocasías que servían a Ocasías, y los mató. Pero el 9 dice: entonces buscó a Ocasías, a quien capturaron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron ante Jehú, lo mataron y lo sepultaron, pues decía... Ahí se terminaba toda la promesa que está en Génesis 3:15, porque en Génesis 3:15 está la promesa. Y toda esa descendencia viene de la misma línea de Judá, de donde iba a nacer Jesús. Y todos estos ejemplos que le estoy poniendo, como Moisés y como Samuel, que fue dejado en el templo, y Samuel, déjeme decirle, Samuel tenía apenas 4 o 5 añitos de edad, cuando fue destetado y lo dejaron ahí. Y Samuel fue el último juez de Israel, y fue el sacerdote, y fue profeta, y juzgó por 47 años. Juzgó por 47 años y era de la tribu de Leví. Y ungió como rey a David y a Saúl. Fíjese usted, no es cualquier varón de Dios. Era un muchacho que desde su niñez fue escogido para servirle a Dios. De cuando Dios le habla y él no le entiende todavía porque era pequeño de edad, hasta cuando le pregunta al sacerdote y el sacerdote le dice: ya son 3 veces que te han hablado, cuando contestes dile: heme aquí, porque eso es lo que a Dios le gusta, que le digamos: heme aquí. Yo estoy dispuesto, porque Dios no trae a nadie a la fuerza, no arrastra a nadie. Él, en su amor y su misericordia, también espera que nosotros nos demos a Él. Él no nos corre, Él no nos persigue. Él espera que nosotros dobleguemos nuestro corazón y le digamos: Señor, heme aquí. Yo quiero servirte. Úsame en esto, úsame en lo otro. No sé cuáles eran sus anhelos, pero en este caso Dios establecía reinos, y Dios establecía hombres, profetas, jueces. Y si Satanás pensó de que ahí
cuando Atalía se levantó en ira con esa soberbia y mandó a matar a toda la tribu de Judá, pensó que ahí terminaba todo. No, se equivocó Satanás, porque es más grande el que está con nosotros. Y en ese tiempo, el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos. Entonces, este muchachito fue destetado y dejado ahí, pero fíjese el privilegio que tenía Samuel. Fue el último juez de Israel y fue sacerdote, fue profeta y juzgó por 47 años. Y fue el último que ungió a David y a Saúl. Entonces vemos hombres que actuaban con mano poderosa, porque Dios los había establecido, porque Dios les abría el camino y porque Dios les daba el poder. Moisés fue un hombre igual. Moisés fue escondido y se crió en Egipto, pero cuando baby fue escondido. Tenía un propósito, era sellado, ya estaba predestinado y ya estaba escrito todo cómo iba a ser y cómo iba a suceder las cosas, porque nada hay bajo el sol que no esté escrito, todo está escrito delante de Dios. Y Ocasías, que se dejó llevar por su madre, murió. Satanás la usó a ella y hizo matazón de la tierra de Judá, y según ella, ahí acabó todo. Pero si volvemos nuevamente a leer en Segunda de Crónicas 22:10, nos damos cuenta la continuación, porque a este niño lo escondieron por 6 años. 6 años, número de hombre. Pero a los 7, fíjese, a los 7 años lo sacan a luz. Vamos a ver Segunda de Crónicas 22:11. En el 23:1, dice: en el 7º año, Joiada actuó valientemente y tomó a los capitanes de centenas, a Zacarías, hijo de Yarión, a Ismael, hijo de Jonatán, a Azarías, hijo de Obed, Sehemías, hijo de Adot, Elesía, hijo de Siris, y todos ellos celebraron un convenio. Y recorrieron Judá y reunieron a los levitas y a toda la ciudad de Judá y a los patriarcas de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces todo el pueblo celebró un convenio en presencia del rey en la casa de Jehová. Y Joiada les dijo: he aquí, el hijo del rey será hecho rey sobre ustedes, como Jehová habló a David. El 4. Esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes entrará en el día de reposo de los sacerdotes, y de los levitas estarán como porteros. Tercera parte será en la casa del rey, y la otra será parte en la puerta de los cocineros. Y todo el pueblo permaneció de guardia en el atrio de la casa de Jehová. Pero que nadie entre en la casa de Jehová, excepto los sacerdotes y los santos, y todo el pueblo guardará la ordenanza a la casa de Jehová. Y en el 14 dice, todo eso ellos lo estaban planificando. Pero en el 14 del 22 dice: entonces el sacerdote Joiada vino, dio órdenes a los capitanes de centenas que estaban a cargo del ejército, y les dijo: sácala de entre las filas, y el que la siga, que sea muerto a espada. Pues el sacerdote había dicho:
no muera ella en la casa de Jehová. Entonces ellos abrieron paso y ella se dirigió por el camino rumbo a la entrada de caballos de ahí. Estamos hablando de Atalía, porque cuando ellos aquí reunieron a todos los sacerdotes y a todo el pueblo, hicieron un pacto y se formaron y planificaron cómo iban a matar a Atalía. Todo eso fue planificado, ¿por qué? Porque ya había un niño que tenía 6 años en ese tiempo, pero después iba a entrar a los 7 años. Y el número 7 es número de reinicio. Y ahí es donde Dios trabaja. Esos son los reinicios de Dios. En el número 7 es el reinicio de Dios. Y dice el 17, dice, dice, y todo el pueblo de Israel entró al templo de Baal y lo demolieron, destrozando los lugares altos y todas las aceras, lo hicieron pedazos las imágenes. Y Joiada designó oficiales en la casa de Jehová de los sacerdotes de los levitas. Y así, de esa manera, designó porteros por las puertas. Luego tomó a todos los capitanes y toda la gente del país se regocijaban y alababan con trompetas después de haber dado muerte a espadas a Atalía. Después de que Atalía murió a espada, todos hicieron fiesta, se regocijaron. ¿Por qué? Porque ella había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Ella había actuado mal y tenía que esperar, pero según ella había exterminado toda la tribu de Judá y que ya no iba a haber ningún descendiente. Y al no haber de ningún descendiente, ahí se terminaba todo lo que era de la tribu de Judá, y de ahí donde iba a venir Jesucristo. Entonces, según ella, ya había terminado con todo. Entonces dice, en el 24 dice, Joás tenía 7 años. Era un niñito. Joás tenía 7 años cuando se estableció en el reino y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de la ciudad de Berseba. Y Joás hizo lo que es agradable ante los ojos de Jehová todos los días de su vida de sacerdote. Y el sacerdote Joiada tomó para él esposa y engendró hijos e hijas. Como vemos ahí, al terminar con Atalía, estaba terminando Dios con las acechanzas del enemigo, porque esta mujer se dejaba usar por Satanás. ¿Cuáles eran los principios de ella? Terminar con toda la tribu de Judá. Con toda la tribu de Judá. Pero cuando ella se ve el descubierto que Joás fue escondido y tenía 6 años, eso quiere decir que tenía 1 año. Porque si fue escondido 6 años y él empezó a los 7 su reinado, entonces él tenía 1 año cuando fue escondido. De 1 año a 6 años escondido, y a los 7, que es número de reinicio, entonces comienza a reinar. Y esa forma fue que hizo Dios para afirmar. Ahora vamos a leer el 24:1, lo voy a repetir, porque esto fue el reinicio de Joás como rey en esa tierra. ¿Cuántos años tenía? Joás tenía 7 años, 24:1 de 2 de Crónica. 7 años cuando se estableció en el reino, y reinó por 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de la ciudad de Berseba. A veces Dios, todo tiene su tiempo y su lugar bajo el sol. Ese niño que fue escondido de 1 añito, el niño no entendía nada.
pero lo escondieron, sí. Ellos sabían que al esconder a esa criatura, que era sangre de todos los de Judá, iba a haber un reinicio, porque todo tiene un reinicio. Moisés fue escondido para ser libertador, para libertar a los egipcios, a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Todo tiene su tiempo, porque Moisés no solo estuvo escondido donde estaba el rey, cuando lo encuentra la hija del rey y lo lleva a su reinado, y creció ahí, él reconociendo de dónde él venía, cuáles eran sus ancestros o cuál era el propósito de Dios para él. Pero a su tiempo Dios le habla y Dios lo usa. Samuel fue destetado, fue dejado en la casa de Jehová. Fue algo diferente, pero al fin y al cabo era para el servicio de Jehová. Porque Dios hace y trabaja de la manera que Él quiere y como Él quiere, porque es la voluntad de Él y no la nuestra. Así vemos también a veces hombres y mujeres que tal vez pasamos 1 año, 2 años, 3 años sentados en una silla en una iglesia y no tenemos parte pero ni para lavar el baño. Pero a veces llega el momento y el tiempo en donde Dios comienza a usar a ese hombre. Y a veces al revés, al contrario. A veces el hermano está recién venido, recién convertido, temeroso de Dios, en su primer amor, y Dios comienza a usarlo. Y los otros hermanos dicen, pero este hermano acaba de llegar, nuevecito, y ya está sirviendo en la casa de Dios. Porque Dios tiene sus escogidos a su tiempo y en su momento adecuado. Si a nosotros a veces estamos ahí 2, 3 años y todavía no nos han dado un privilegio, porque el mejor privilegio que nosotros tenemos es que Cristo nos murió y resucitó de entre los muertos y nos dio vida, y vida en abundancia, y por su sangre somos salvos. Pero todos queremos a veces compartir o dar por lo menos que sea un testimonio. Pero llega el momento, tal vez en el momento que menos lo esperamos. Y así Dios hace sus reinicios. Así Dios comienza a usar los hombres que tiene escogidos y predestinados a su tiempo. Esta fue la palabra de hoy para el pueblo de Dios. Fue una enseñanza, prédica, para poder hablar un poco acerca de las historias, porque las historias que están aquí escritas no están por gusto, porque Dios habla siempre desde el principio de Génesis hasta el final. En todo habla Dios. Lo que pasa es que a veces no le ponemos el interés necesario, pero Dios siempre nos habla, aunque sea en la historia, con el vecino, con el amigo, con el pastor, mire, Dios usa los vasos como Él quiere. Simplemente usted tiene que tener un oído afinado y saber cuándo Dios le habla y cuándo Dios no le habla. Porque Atalía era usada por Satanás. Pero también hubieron hombres que Dios los tenía predestinados, fueron hombres fieles. Y nosotros queremos seguir siendo hombres y mujeres fieles. Que sea Dios el que nos use. Que sea Dios el que nos permita abrir puertas. O más bien dicho, que sea Dios el que nos abra puertas. Que no seamos nosotros. Porque déjenme decirle, hermanos, por más humilde, por más sencillo que a veces la persona hable, siempre hay una palabra de esperanza. La Biblia dice que con una palabra basta. Porque tal vez no hablamos elogiamente, no tenemos grados de poder hablar de otras formas. A veces no podemos ni hablar o no nos entienden tal vez, pero Dios sabe lo que quiere hablar. Tal vez dentro de 300 o 100 hermanos que estén en la iglesia o 50, a uno Dios le habla y con uno basta.
Le damos gracias al Señor en esta tarde y le damos gracias a ustedes también por escucharnos. Dios me los bendiga y me los guarde y te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.